Buenos días, bienvenidos a otro videotutorial sobre los datos cuantitativos multidimensionales. Vamos a aplicar todo lo que hemos aprendido a un data frame que tiene varias informaciones. En este caso he elegido un ejemplo en el que una ruleta de un casino con la que normalmente se juega 50 veces al día, realizan 50 tiradas de la ruleta, la vamos a estudiar durante 7 días, durante una semana. ¿Con qué objetivo? Pues para saber si hubiese una tendencia a salir unos números en preferencia con otros en esa ruleta. Lo primero que tengo que hacer es cargar los datos de ejemplo. Y lo cargamos en la variable ruleta. La ruleta será por tanto un data frame con los datos, vamos a ver lo que está aquí, con los datos numéricos de los números que han salido en ella en las 50 tiradas. Vamos a obtener ahora con la función SAPRI la media de los números que han salido en cada día. El lunes hay una media de 17,66, el martes 21,06, etc. La función SAPRI la utilizamos, por tanto, para calcular a cada columna del data frame su media. Y asimismo podemos calcular con la función var USD la varianza o desviación típicas muestrales. Aquí las tenemos. ¿Cómo calculamos las varianzas y la desviación típica normales? No las muestrales, sino las normales. Bueno, nos construimos una función para varianza normal en función de x, y que a partir de la función var, que es la varianza muestral, multiplicado por la longitud menos 1 y dividido entre la longitud del vector, nos da la varianza normal. Y la desviación típica a partir de la raíz cuadrada de la varianza normal. Estas dos funciones las podemos aplicar aquí con la función SAPRI para obtener los resultados. Ejecuto. Aquí tenemos que las de arriba son las muestrales, las de abajo son las normales. Bien, voy a introducir el concepto de matriz tipificada. La matriz tipificada es una matriz que se obtiene del data frame. En realidad es otro data frame transformado. ¿Y qué hago? Por cada dato le resto la media del valor correspondiente a la columna donde está y divido entre la desviación típica correspondiente a esa columna. La desviación típica las he calculado antes, son las desviación típicas normales, y aquí con la función scale, que es con lo que hago el cálculo, necesito poner center igual a true para que me reste la media. Aquí además lo he transformado otra vez, ruleta tipificada, la he transformado en data frame. Vamos a hacerlo. Aquí tengo los 50 datos, en el que cada uno es el dato correspondiente al número que tenía, menos la media de la columna, dividido entre la desviación típica de la columna. Introduzco ahora el concepto de covarianza. El concepto de covarianza vamos a verlo un momento en las chuletas. Para el concepto de covarianza necesito los datos de dos columnas, dos conjuntos de datos con el mismo número de casos. Entonces, ¿qué fórmula tiene? ¿Cómo se calcula la covarianza? Bien, pues lo que hago es que a los datos de una columna, la columna I, aquí columna I, le resto la media de esa columna. Y lo multiplico por el mismo dato de la misma fila de la otra columna menos la media de la otra columna. Y lo divido todo entre n-1, si estoy calculando la covarianza muestral, que es la que me va a dar el RStudio, o entre n, si calculo la covarianza normal. Bien,
Fijémonos en el caso de que si yo tengo la misma columna, o sea, el dato de la columna I y el de la columna J es el mismo, por ejemplo, la columna en nuestro ejemplo del martes y del martes, pues obtengo la fórmula de la varianza. Tengo la fórmula de la varianza. Volvamos a nuestro RStudio y seguimos. ¿Qué información me da la covarianza? Pues si me da un número positivo, indica que los datos de una columna y los datos de la otra columna tienen cierta afinidad. O sea, si unos crecen, los otros también crecen. O si decrecen, los otros también parecen decrecer. Si el número es negativo, si unos crecen, los otros parecen decrecer. Bueno, vamos a verlo con un ejemplo más sencillo todavía, que el de la ruleta. Tengamos dos vectores. Uno con las faltas que han cometido a lo largo de un trimestre 10 alumnos. Las faltas, pues unos faltan más, otros faltan menos. Y también tenemos las calificaciones, más que las calificaciones, el número de suspensos que han sacado esos alumnos en ese trimestre. Unos han suspendido más, otros han suspendido menos. Y nos preguntamos, ¿hay alguna relación entre el faltar más y suspender más? Bueno, pues vamos a calcularlo en este ejemplo. Pues con el ejemplo que hemos puesto, su covarianza, en este caso es muestral, es 7,75. Pues un número positivo. Entonces parece ser que hay cierta tendencia a que si se falta más, se suspende más. Aquí tenemos también el cálculo multiplicando por el número de casos menos 1 partido por el número de casos por esa n para calcular la covarianza normal, no la muestral. Y podemos aplicar la covarianza al data frame entero. ¿De acuerdo? Volvemos a nuestro ejemplo de la ruleta. Calculamos con el valor n el número de casos que tiene la ruleta, que son 50, el número de filas, y vamos a calcular su covarianza normal. Con esa normal, acordaros, multiplicar por n-1 y dividido entre n. Aquí la tenemos. ¿Qué nos indica esto? Pues por ejemplo este número, que con el jueves y con el martes hay 34.41 de covarianza. Eso quiere decir que parece ser que el martes y el jueves los números van más o menos a la par. Si unos crecen, los otros parecen crecer. ¿De acuerdo? Pero por ejemplo, el viernes y el sábado, pues no. O el jueves y el sábado, tampoco. Así que, como esta matriz de covarianza hay tanto como números positivos como números negativos, pues yo no afirmaría que esa ruleta tiene cierta tendencia a sacar ciertos números. Si todas las covarianzas, por ejemplo, fueran positivas, con valores relativamente altos, podría decir que hay cierta tendencia, que no hay tanto azar, ¿no? Bueno, si calculo a la ruleta su varianza normal, vemos que los valores de varianza coinciden con las covarianzas cuando las columnas son iguales. Lo que os dije antes, que si en la fórmula las dos columnas de datos que cogemos no cogemos dos columnas de datos, sino cogemos la misma columna de datos, me sale la fórmula de la varianza. Calculamos ahora la correlación. La correlación es de dos vectores, es el resultado de dividir la covarianza entre el producto de sus desviaciones típicas. Lo vemos en las chuletas. S y J es la covarianza, SI y SJ son las desviaciones típicas de los vectores que hemos cogido. Tenemos para el caso normal y para el caso muestral. La correlación se calcula exactamente igual con una fórmula que con la otra. Bien.
vamos a calcular la correlación, que es con la fórmula, con la orden core, para las faltas y para los suspensos. Aquí la tenemos. Tenemos una correlación de 0,7769. Esta correlación también la puedo calcular como lo que he visto antes. La covarianza partido por la desviación típica de uno y la desviación típica de otro. En este caso he cogido la covarianza y las desviaciones típicas que me da RStudio, que son las muestrales, y en este caso con las fórmulas de las normales. Vemos que en ambos casos la correlación va a ser exactamente la misma. Calculamos ahora, en nuestro ejemplo de la ruleta, su correlación. Y vamos a observar lo siguiente. La correlación del lunes con el lunes es 1. El martes con el martes es 1. El miércoles con el miércoles es 1. La correlación en general es un número que está entre menos 1 y 1. Si obtengo el caso 1, hay una linealidad perfecta, ¿de acuerdo? Esto significa que los datos de uno respecto de los datos de uno y los datos del otro crecen o decrecen al mismo tiempo, de forma perfecta. Tendría una fórmula si tengo un 1 o un menos 1. Si tengo un número positivo, indica entre 0 y 1, indica que hay cierta tendencia a que cuando uno crece el otro también, o cuando uno decrece el otro también decrece. Y si tengo un número negativo, la tendencia es al contrario. El factor R y J, o sea, el factor, por ejemplo, el factor de este que está aquí entre el miércoles y el viernes, columna tercera miércoles, fila quinta viernes, RJR35 es de 0,17. Pues si tuviera un análisis de regresión lineal entre los datos del miércoles y del viernes, este sería el factor que ya hemos visto de R al cuadrado, el factor de correlación. La correlación puede verse como una covarianza normalizada. O sea, es normalizada, algo es normalizado cuando sus valores los tengo acotados entre dos números, en este caso entre menos 1 y 1. Por lo tanto, la correlación es lo mismo que la covarianza, pero normalizado. Otro resultado que tiene cierta importancia, aunque para nosotros no deja de ser más que un resultado matemático, es que la ruleta tipificada, si le calculo la covarianza, me sale la correlación. Nosotros calculamos el data frame ruleta tipificada. Bueno, pues si calculo la covarianza de esa matriz tipificada, de ese data frame tipificado, me sale la correlación que le he calculado a ruleta. Y para acabar e ilustrar mejor el tema de la correlación, os he puesto otro ejemplo. Un ejemplo de físicas. Yo tengo una masa de 3 kilos, tengo distintas fuerzas que le puedo aplicar a un cuerpo de masa 3 kilos y voy a calcular su aceleración. La aceleración sería la fuerza partido entre la masa. También, cuando ese cuerpo sale desde el reposo, 0 metros segundo, con esa aceleración pues recorre un espacio y alcanza una determinada velocidad. La velocidad se calcula en este caso como aceleración por el tiempo. Y voy a calcular también con la fórmula de la energía cinética, a partir de los datos de velocidad, calculo la energía cinética que tiene en esos 2 segundos. La fórmula de la energía cinética no es lineal respecto de la velocidad, es creciente pero al cuadrado. Y la fórmula de la aceleración respecto de la fuerza sí es lineal. Hay un factor que es el de la masa.
Calculando todo esto, veo que el data frame físicas que he construido con la fuerza, con la aceleración y la energía cinética tiene estos valores. Si le aplico a esa matriz físicas la correlación, veo lo siguiente. Entre la fuerza y la aceleración tengo un 1. ¿Veis? De correlación. ¿Qué me está indicando? Pues que los datos de fuerza y los datos de aceleración, o sea, los datos de fuerza y los datos de aceleración, si los representara en una recta, pues forman parte perfectamente de esa recta. ¿Qué me indica? Pues que hay una fórmula que une un dato con otro dato. En este caso, nosotros sabemos que la fórmula sería F igual a MA. Esto es una recta dependiente la masa. Bien, y entre, por ejemplo, la fuerza y la energía cinética, o la aceleración y la energía cinética, hay una tendencia a crecer. O sea, entre estos datos de fuerza, por ejemplo, los datos de fuerza y los datos de energía cinética, existe la misma tendencia. Cuando crecen unos, crecen los otros. Pero ya su relación no es lineal, es de otro tipo. Te sigue saliendo el número positivo, pero no 1.